Maiteimba eishapa maishapa peime. Si aiterei al meyer jawere penendive. Estoy súper feliz de estar otra vez con ustedes en una clase de guaraní. Hoy la clase de guaraní se trata de los diferentes tipos de acento. Vamos a estar trabajando con acento tónico, gráfico y fonético. Pero vamos a comenzar leyendo esta lectura. Presten atención. Ña'ani peteni puñacarai catupuruba. Y me embujetaba jaopaba bewi oyapocho huicuera cuña jacumba e imarangatuba. Hoy putumo bareteba jetame ara jaara. Y ponaiteiko o iba como ñeera. Qué hermoso mensaje deja esta lectura. Nos dice que esta señora es una señora que trabaja muy fuerte y tiene muchos hijos. Pero sin embargo, a todas ellas y ellos, a todos sus hijos, los está criando en el trabajo y dice que de ellos hacen niños buenos, fuertes. Todos ayudan a su patria, a su familia, dice todos los días. Qué hermoso mensaje nos deja la lectura. Y yo me pregunto, ¿y nosotros? ¿Estamos haciendo lo mejor también por nuestras familias, por nuestro país? En este momento todos estamos siendo héroes, resistiendo en las casas y en vez de estar juntos en clase, estamos estudiando de esta manera, poniendo nuestro mejor rostro, nuestro mejor espíritu para hacerlo bien. Muy bien, hablando de bien, yajaita koape koana. Ajai koape umiñe e oye jaibuwa. Ya te había enseñado en una clase anterior qué significa haibu en uno de los ejercicios. Haibu significa subrayar. Entonces, ajai koape umiñe e oye jaibuwa, que significa que voy a escribir aquí en los renglones las palabras que están subrayadas del texto. Hablando de escribir, quiero hacerte notar que tu libro hoy te presenta no líneas para escribir las palabras, te presenta unos lindos renglones. Entonces yo te quiero hacer una invitación. Vamos a aprovechar esos renglones para volver a practicar nuestra caligrafía. Entonces, las palabras que vamos a entresacar del texto, como por ejemplo, Icatupuruba, Getaba, Opaba, Bewi, etc., nosotros lo vamos a escribir rellenando el renglón. Entonces, no importa el tipo de letra con que hayas de escribir, ya sea cursiva o script, lo que te pido es que rellenes el renglón y hagas tu mejor esfuerzo. A ver, vamos a ver por ejemplo la palabra bareteba. Entonces quedaría ba re teba. Con mucho cuidado de ponerle las tildes que necesite y rellenar todo el renglón. ¿Listo? Tienes en total 6 palabras y tienes muchos renglones en tu libro. Creo que vas a poder hacer 2 palabras por renglón y te va a sobrar. Vas a tener suficiente lugar para practicar la caligrafía. Muy bien, pero vuelvo a llamar la atención acerca de estas palabras que tienen una raya debajo. ¿Qué tienen en común? Todas ellas tienen una tilde. Hoy estamos estudiando las 3 clases de acento. En primer lugar, vamos a ver acerca de muandujé, acento. Muandujé es sencillamente la carga de voz. Todas las palabras tienen carga de voz. Sí, siempre. Inclusive hay, por lo menos hablando en guaraní, hay palabras en guaraní que tienen más de una carga de voz, más de un acento. Se llaman politónicas, pero ya vamos a estudiar de eso más adelante. Entonces, el acento es sencillamente la carga de voz. Si yo hablo, por ejemplo, de opava bewi, la carga de voz cayó aquí y lleva tilde. Pero si yo digo cuña,
carga de voz aquí en ña, pero no lleva tilde. Ja lleva carga de voz. Oi, bon lleva carga de voz también. Algunas llevan tilde y otras no. Hablando de tilde, es muanduje puanta. Cuando hablamos de muanduje puanta, estamos hablando de la rayita que le ponemos a las palabras. Tilde. En guaraní, todas las palabras llevan carga de voz, por supuesto, y la mayoría de ellas, muchas de ellas, llevan tilde siempre y cuando la sílaba tónica o la vocal tónica esté en otro lugar que no sea la final. ¿Cómo es eso? Solamente aquellas palabras como por ejemplo cuñá, que lleva la carga de voz en la última vocal, la vocal tónica está al final, esa no lleva tilde. ¿Se pronuncia fuerte? Sí. ¿Lleva carga de voz? Sí, pero no lleva tilde. Pero sin embargo, la palabra ara, su carga de voz está aquí en una vocal que no es final, entonces sí se le pone todas las cargas de voz en un lugar que no sea la vocal final llevan tilde. Es mucho más fácil que una regla ortográfica de castellano. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, la palabra ajaí lleva su carga de voz en la i. La vocal tónica, o sea, uae, uata, la vocal tónica está en la última sílaba, es la última vocal, entonces no le pongo tilde. Las vocales tónicas, cuando están al final, no llevan tilde. Si están en otro lugar, ningún problema, todas llevan tilde. Por eso es que tenemos presencia de tantas palabras con tilde dentro de la lectura. Bien, repasamos entonces que muanduje es solamente la carga de voz, muanduje puanta es la tilde, muanduje oye eva es cuando sencillamente se escucha el sonido de la carga de voz, pero no lleva tilde y ya sabemos por qué. Por ejemplo, ajaí sencillamente tiene muanduje oye eva, ajaí. Se escucha su carga de voz, pero no lleva tilde. ¿Por qué? Porque la carga de voz cayó en la última vocal tónica. En guaraní, la última vocal tónica no lleva tilde. Y por último, recordamos que puae, puata son las vocales tónicas. Tenemos que fijarnos mo, pa, oime, pe, puae, puata. ¿Dónde está la vocal tónica para ver si le colocamos tilde o no a la palabra? Y bueno, comenzamos a trabajar, vamos a empezar a poner en práctica aquello que hemos aprendido. Tengo en el ejercicio número 3, amoí muanduje puata. Justamente vamos a ver si estas palabras deberían llevar o no deberían llevar tilde. Muanduje puata, tilde. Tilde. Muy bien. Entonces, tengo la palabra upei, opurajeita, y se. Voy a pronunciarte las palabras muy bien y quiero que prestes atención porque yo creo que muchas de estas palabras para vos es desconocida y a lo mejor no sabes cómo se pronuncian, pero te quiero dar un desafío. ¿Qué tal si agarras tu lápiz y jugás a poner las tildes? Y total, si después te equivocas, la profe te va a ayudar y adelantate a la profe. Cuando la profe está pronunciando, fíjate si según vos dónde queda la vocal tónica y le pongo la tilde a ver si debe llevar o no vocal tilde en la vocal tónica y entonces después la profe me pone el resultado aquí y yo corroboro. Comenzamos. Upei, upei, opurajeita, G y C. Debe, jera, anique, resapucay, cure,
Cocue. Muy bien, yo te marqué dónde está la sílaba tónica, pero no le coloqué todavía el acento. ¿Cuáles debería llevar? Esta, la carga de voz, cae en una vocal que no es final, sí lleva tilde. Upei o curajeita lleva la carga de voz en una vocal que no es final, sí. Siempre que no sea final, lleva tilde. G y C, ojo, G y C tiene carga de voz, pero como cae en la vocal final, no lleva tilde. Debe, sí lleva carga de voz en una vocal que no es final, lleva tilde. Jera, sí lleva tilde. Anique, ¿sí o no? Sí, muy bien, anique. Resapucay, ¿sí o no? Sí. Curé, ¿sí o no? No, ¿por qué? Porque es una vocal tónica final. Cuando cae la carga de voz en la última vocal, no lleva tilde. Cocue, no, es una vocal tónica final. Muy bien, entonces así quedó el ejercicio ya con la... En el ejercicio número 4 me propone ajai ñe eyuayu con a ñe egui. Pipusha, uva, omba apowi. Me pide que arme oraciones. Estoy segura que lo puedes hacer porque ya hemos trabajado con esto en ejercicios anteriores. Inclusive ya tienes un vocabulario básico con que defenderte. Yo te aconsejo que vayas, mires ejercicios anteriores, mires el vocabulario que la profe te dio y entonces con eso vas a poder trabajar. Tupusha significa escoba. Eso puedes anotar también en tu vocabulario. Pero quiero llamar tu atención en estas dos palabras, uva. Fíjense, solamente una tilde cambia totalmente el sentido de la palabra, el significado. Uva es el mango de la cuchara, del cucharón, de la sartén, uva. Y uva, fruta. Uva. Solamente la diferencia de una carga de voz, una tilde. Omba apowi significa por trabajar, pero si te complica usar la totalidad de la palabra, puedes usar solamente hasta omba apo, que significa trabaja. Entonces ahí puedo poner un sujeto, sheru omba apo, shesu omba apo, shenbo ejara omba apo, y ya puedes hacer una hermosa oración. Muy bien, el último ejercicio, ajaiñe e imandujepu ataba. Este es un ejercicio muy fácil porque te pide que sencillamente subraye aquellas que llevan tilde. Y las tildes ya están pintadas en la palabra. Es solamente prestar atención. Vito no va a llevar tilde, porque la carga de voz cae en la última vocal. La última vocal tónica no lleva tilde. Yo te leo claramente y al ir señalándote palabra por palabra, inmediatamente te vas a dar cuenta cuáles deberías subrayar. Vito, she, kubu, upukue, kune, ume, hae, oyoka, ombocuare, she, roga. Muy bien, aquí encuentro una palabra que debo subrayar porque me pide ajaibu, subrayo, ñe y mandujepu ataba. Mandujepu ata es tilde, aquellas que llevan tilde. Rogue, oipotagui, ojo, iponabe, yo voy a subrayar esta, no, porque está llevando el acento nasal, no te pide, dice ataba, o sea que solamente aquellas que llevan tilde. Este sería un candidato para subrayar también y voy a buscar en el resto oyapo, getamba, peje chapa y ponaiteche kubu remia fue. ¿Ok? Listo. Con todas estas armas estoy segura que lo puedes hacer súper bien. Presta atención que no te quede ninguna palabra sin subrayar. Ñamba apoque.